El día de hoy les vamos a hablar sobre el nivel literal de la comprensión lectora. Aquí están los integrantes que conforman nuestro grupo. Antes de empezar a definir este nivel literal, les quiero dar una introducción de lo que son los niveles de la comprensión lectora. Estos niveles pueden definirse como la gradualidad en que se clasifican los diferentes procesos de comprensión que intervienen en la lectura, partiendo desde lo más básico hasta lo más complejo. La clasificación que compartimos consta de 5 niveles. Normalmente conocemos 3, que es el nivel literal, inferencial y el crítico. Y los otros 2, que son muy pocos nombrados, son el apreciativo y el creativo. Entonces, ahora sí pasamos a lo que es el nivel literal. Entonces, ¿a qué nos referimos con nivel literal? La lectura literal es la comprensión de información y hechos expresados directamente en el texto. Se reconoce como el primer y más básico nivel de la comprensión lectora. Todos los estudiantes pueden ampliar habilidades de lectura literal como palabras claves y lo que sería el sentido global del texto, para ubicar mejor la información de manera eficiente. Este significado literal es simplemente lo que dice el texto, es lo que realmente sucede en la historia narrada. Es un nivel de comprensión muy importante porque proporciona la base para una comprensión más avanzada. Luego tenemos las características de este nivel literal, que están conformadas por la idea principal, los hechos declarados, la secuencia de eventos y por último los personajes de la historia. Ok, ahora vamos a hablar acerca de los aspectos a identificar. Resulta que el lector realiza operaciones mentales que le permiten acceder a la información que aparentemente da a entender el autor con la secuencia del texto escrito, ¿sí? Así pues el lector señala lo que es el tema y algunas de sus partes, además de que inclusive puede ser capaz de dar cuenta sintética del contenido o de responder preguntas sin necesidad de salirse del texto. Bueno, ¿cuáles son esos aspectos a identificar? Resulta que tenemos que tener en cuenta lo que sería el reconocimiento, que puede ser de detalle, es decir, identificar nombres, personajes, tiempo y el lugar del relato. También el reconocimiento puede ser de ideas principales, es decir, la idea más importante que se encuentra sobre dicho texto. De secuencias, es decir, identificar el orden de las acciones como se desarrollan en el texto. Por comparación, es decir, identificar, por ejemplo, caracteres, tiempos y lugares que están explícitos en dicho texto. De causa o efecto, es decir, identificar razones explícitas de ciertos sucesos o acciones, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas. Resulta que el nivel literal tiene que ver principalmente con la comprensión de ¿qué? Con la comprensión del significado de un párrafo, el significado de una oración, ¿sí? También la comprensión de lo que sería el significado de un término del que se encuentra presente en la oración, la comprensión de lo que sería la identificación del sujeto, de eventos u objetos mencionados en el texto. También lo que sería el reconocimiento del significado de un gesto, ¿sí? En el caso, por ejemplo, encontremos imágenes en dicho texto, todo ese tipo de cosas. También lo que sería el reconocimiento del significado de los signos, como lo que son las comillas, los puntos o los interrogantes. Resulta que como en este nivel literal, entonces realizamos lo que sería una lectura elemental y seguimos paso a paso esta lectura, la empezamos a realizar a conciencia muy completamente y luego vemos de que vamos a situar este texto en determinada época, lugar, vamos a identificar lo que son los personajes, en caso de que sea un cuento o una narración así específica, vamos a identificar lo que son los personajes principales y secundarios y después en un segundo momento vamos a identificar todo lo que es la parte del vocabulario. Resulta que los estudiantes, ¿cuál es el mayor problema que presentan? Resulta que este problema se basa principalmente en la falta de vocabulario y en la falta de la comprensión de dichas palabras que se encuentran presentes en los textos. Ok, a continuación tenemos el reconocimiento de las preguntas literales. Aquí sabemos que al reconocer la información que hemos leído,
podríamos encontrar la siguiente situación. Por ejemplo, tenemos la oración, la niña tenía unas botas rojas. Si se hiciera la pregunta de qué color eran las botas de la niña y se responde asertivamente rojas, estamos teniendo una buena comprensión literal, debido a que estamos sacando la información exactamente como está del texto. Como anteriormente se dijo, estos detalles, nombres, personajes, tiempos, lugar, ideas explícitas y secuencia de acciones se pueden extraer del texto a través de las siguientes preguntas. Por ejemplo, qué, quiénes, dónde, cuándo, quiénes son, cómo es, con quién, para qué, cuál es y cómo se llama. Lógicamente vamos a complementar esas preguntas con la información que tenemos, lo cual nos va a ayudar realmente a memorizar o a recordar mejor lo que estamos leyendo, porque estamos como subrayando la información principal. Por ejemplo, si tenemos, María es una niña que vive en Argentina y quiere ser doctora cuando crezca. Queremos sacar lo principal de esta oración, entonces podríamos preguntar, ¿cómo se llama la niña? La niña se llama María. Luego, ¿dónde vive María? María vive en Argentina. ¿Qué quiere ser María cuando crezca? María quiere ser doctora. Estamos diciendo la información tal cual, no estamos agregando ni quitando nada de lo que hemos leído. Algo que también es importante son los procesos con los que está relacionado. Aquí podemos encontrar el acceso léxico. Aquí se reconocen los patrones de escritura y se van asociando entre sí, activándose así la memoria a largo plazo. En la memoria a largo plazo podemos encontrar ese diccionario mental que lo denominamos lexicón semántico. En el lexicón semántico tenemos el reconocimiento de las palabras que conocemos previamente. Por ejemplo, si tenemos la oración, el carro chocó con el árbol. Entonces, inmediatamente sabemos qué es un carro y podemos incluso imaginárnoslo al igual que el árbol. Y pues si leemos eso, podríamos imaginarnos una situación algo como esta. Sí, así. Ok, luego tenemos el siguiente proceso que es el análisis. En el análisis se combina el significado de las palabras, oraciones y el párrafo como tal, no teniéndolos como individuales, sino cobrándole sentido en general. ¿Ok? Y la siguiente, pues, tenemos los métodos de lectura más adecuados. Los métodos de lectura más adecuados se pueden dividir en dos, que es la lectura globalizada, a la que le podemos llamar skimming, y la lectura focalizada, que es el scanning. El skimming tiene como principal objetivo identificar los principales conceptos, datos, fechas, palabras claves, ya que no es necesario leer todo el texto, sino tener una idea en general de lo que consiste, ya sea leyendo una oración del primer párrafo o leyendo el último párrafo y su conclusión. Esto todo con el fin de poder repasar lo que dice el texto, ya teniendo una idea de lo que trata. Y la lectura focalizada, como bien dice, es el scanning, a lo que hace referencia como un escaneo de la lectura, ya que se utiliza cuando tenemos una pregunta en la mente y queremos responderlo de acuerdo al texto. Ahí mismo buscamos en el texto esa información, ese dato. Un ejemplo de esto podría ser buscar en una guía telefónica un número o un nombre de una persona. Hacemos caso omiso de esta información y solo nos guiamos en una sola cosa. ¿Dónde podemos encontrar este nivel literal? De acuerdo a lo que hemos hablado mencionalmente, podemos también identificar que este nivel literal se divide en dos partes. La primera parte es la transcriptiva, que esta básicamente nos dice cuando reconocemos una palabra o una frase con sus significados más básicos y la asociamos al instante. Y la segunda parte, pues es la paráfrasis, que es cuando ya hacemos el reconocimiento total de este nivel literal. Entonces se dice que lo podemos encontrar en las instrucciones, digamos en una instrucción que nos dan en algún examen, lo podemos encontrar en el horóscopo también se puede encontrar en una receta en donde seguimos el paso a paso, en este caso una receta para hacer un tiramisú de fresa, y en una invitación, por ejemplo una invitación de cumpleaños, en donde podemos ver quién nos invita, cuándo va a ser la invitación, a qué hora va a ser, en qué lugar. Entonces a continuación vamos a dar algunos de estos ejemplos para que puedas entender un poco más el tema. Para comenzar con los ejemplos leeremos el siguiente texto. La Tierra es el tercer planeta del sistema solar y el hogar de nosotros. La Tierra es también el único planeta que cuenta con vida.
Más del 70% del planeta está cubierto por agua en estado líquido. La Tierra cuenta con un clima bastante moderado. La temperatura más baja nunca ha sido registrada a menos de menos 90 grados y la más alta de 60 grados. Los humanos y sus acciones están causando actos devastadores en el clima de la Tierra. Se cree que la temperatura aumentará en 4 grados centígrados en los próximos 50 años. La Tierra tiene más de 7.000 millones de habitantes, repartidos en 5 continentes diferentes. La montaña más alta de la Tierra es el Everest, que mide casi 9.000 metros, y el punto más bajo es la Fosa de las Marinas, a una profundidad de 11.000 metros. Según el texto, para tomar ejemplo. Juliana, ¿podría hacerte preguntas? Sí, claro. La primera podría ser, de acuerdo al texto, la temperatura más alta en la Tierra, ¿cuál ha sido? Ha sido de 60 grados centígrados. Y la segunda podría ser, ¿cómo se llama el punto más profundo de la Tierra? Las fosas de las Marinas. Si contestaste igual que Juliana, es porque prestaste atención a la lectura y tienes un buen nivel literal. Ok, entonces ahora vamos a hablar del violín. El violín surgió en Italia a comienzos del siglo XVI, es un instrumento de cuerda frotada, el más agudo de su familia. Otros miembros de esta son la viola, el violonchelo y el contrabajo. Los violines no siempre son de madera, pueden ser fabricados con distintos materiales para mejorar la calidad del sonido y variar desde el plástico hasta el vidrio. Las crines o el pelo de cabello se usan en la producción de arcos, se les pasa una resina para que tengan adherencia con las cuerdas y las hagan vibrar. Originalmente las cuerdas del violín se hacían con tripas de gatos, el violín debe estar desafinado cuando se viaja en avión, las cuerdas no pueden quedar en tensión ya que con los cambios bruscos de presión se pueden provocar la rotura de alguna de ellas. Y uno de los primeros violinistas célebres fue Leonardo da Vinci. Bien, haremos algunas preguntas para ver cómo está tu nivel de comprensión literal y las compararemos con las respuestas de Holly. Entonces, Holly, ¿en qué país surge el violín? El violín surge en Italia. Ok, ¿y quién fue uno de los representantes célebres? Según lo leído, uno de los representantes célebres fue Leonardo da Vinci. Bien, si tus respuestas son iguales a las de Holly, quiere decir que tienes un muy buen nivel literal. Seguimos con un ejemplo sobre el puma. El texto del puma. Bueno, el puma es un animal carnívoro que vive especialmente en las montañas o bosques de América. Pertenece a la familia de los félidos y llega a medir casi 2 metros de longitud sin incluir su cola. Trepa muy ágilmente a los árboles y en ellos se refugia cuando se ve en peligro. Puede saltar 9 metros en terreno llano y hasta 12 metros desde la rama de un árbol. Tiene un cuerpo flexible que parece que se alargará al correr y sus músculos se contraen y estiran dibujándose debajo de su piel. Este es un felino silencioso, se desplaza furtivamente y es el terror de los animales como cabras, ciervos, alces, aunque también son sus presas ratones, peces y aves. Bueno, ahora me gustaría hacerle pues unas preguntas a Isaac. Básicamente de qué trató pues la lectura. La lectura trata sobre el puma. Exactamente. Otra pregunta sería, ¿dónde habita normalmente el puma? El puma habita en las montañas o bosques de América. Exactamente. Sus respuestas pues fueron iguales a las de Isaac, significa que están teniendo un buen nivel literal. Otro ejemplo, el maremoto más antiguo del que se tenga registrado en Perú fue el que se produjo el 9 de julio de 1589. Este tsunami se produjo a lo largo de la costa de Lima. El mar subió 4 brazas, aproximadamente 6 metros, destruyendo propiedades unos 300 metros de tierra adentro. Las olas inundaron aproximadamente 10 kilómetros cuadrados. Estas gigantescas olas fueron ocasionadas por un sismo de intensidad 8, cuyo epicentro estuvo cerca de la costa de Lima y que destruyó la ciudad perdiendo la vida de 22 personas. Si te preguntaran cuándo ocurrió el maremoto más antiguo de Perú o dónde se localizó el epicentro, ¿qué responderías?
Si hasta el momento no has encontrado la respuesta, le preguntaremos a Natalia a ver qué nos dice ella. Ok, el maremoto más antiguo en Perú ocurrió el 9 de julio de 1589 y su epicentro estuvo cerca a la costa de Lima. ¿Ves que las preguntas literales son muy fáciles? Es lo que está en el texto. Si respondiste igual que Natalia, tienes una buena comprensión literal. A continuación lo dejaré con otro ejemplo acerca de la luna. Bueno, yo les voy a hablar del texto de la luna. La luna es el único satélite natural de la Tierra y es el quinto más grande del sistema solar, aunque es más pequeña que Asia. Su superficie llena de cráteres es el resultado del intenso impacto de las rocas espaciales hace millones de años. En ella no hay viento ni sonido. Si bien parece un objeto brillante en el cielo, su superficie en realidad es muy oscura. Se necesitarían cientos de miles de lunas para igualar el brillo del Sol. El cambio de la posición de la luna con respecto al Sol da lugar a sus diferentes fases: la luna nueva, la luna llena, cuarto creciente y cuarto menguante. El 20 de julio de 1969 la misión norteamericana Apolo 11 envió los primeros hombres a la luna. El comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin Aldrin. El Apolo 17 fue la última misión en la que los humanos viajaron y caminaron en la luna. Ahora, de acuerdo a ese texto, realizaré un test de 2 preguntas a mi compañera Línea Gabriela. Y empezamos con ¿quiénes fueron los primeros hombres en pisar la luna? Los primeros hombres en pisar la luna fueron el comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin Aldrin. ¿Y por qué tiene cráteres la luna? Resultado del impacto de rocas espaciales hace millones de años. Muy bien, si respondiste a las preguntas como Lina Gabriela, quiere decir que pusiste atención al texto y tienes un muy buen nivel literario. Otro ejemplo sería cómo seleccionar un cuento. Para seleccionar un cuento que está en perfecta relación con nuestra personalidad, capacidad de interpretación, gusto particular y relación con el mundo, es necesario en primer lugar leer desprevenidamente durante algún tiempo o considerar las lecturas del pasado y buscar en ellas aquellos textos que nos conmovieron profundamente y que a pesar del tiempo o precisamente por él nos siguen conmoviendo, bien sea porque nos llenan de alegría o porque nos cuestionan o nos satisfacen. Son esos cuentos que nos hacen vibrar, los que estamos en capacidad de transmitir, ya que en una sección de narración de cuentos lo que realmente se transmite es la sensibilidad del narrador, su estremecimiento y su expresividad, su ser verdadero. ¿Qué pregunta podríamos realizar acerca de este párrafo leído? ¿Qué creen ustedes? Jorge, tengo una pregunta para ti. De acuerdo a lo que acabaste de hablar o leer en el texto, ¿a qué te refieres, en cuanto a esos textos que causan conmoción? En este caso lo que vamos a realizar es volver a leer el texto y recuperar aquellos fragmentos donde se encuentra la información y nos permitirá encontrar la respuesta. Entonces, aquellos cuentos que nos conmovieron profundamente y que a pesar del tiempo, precisamente por él, nos siguen conmoviendo, bien sea porque nos llenan de alegría o porque nos cuestionan o nos satisfacen. Ahí específicamente el fragmento nos está dando la respuesta literal y lo podemos encontrar en un nivel literal primario. Ahora vamos a analizar las características de Ana y Patty. Ana y Patty son hermanas. La primera es amable y goza del aprecio de sus compañeros de la escuela, quienes la buscan para salir. La segunda es seria, retraída y casi nunca habla con las personas que la rodean, y sus compañeros dicen que más vale no hablarle ni salir con ella. Ok, respecto a este texto se pueden formular ciertas preguntas. Vamos a hacer una dinámica. Quiero hacerles una dinámica en la que les voy a formular 2 preguntas. Les voy a dar 5 segundos para que tengan su respuesta. Después le voy a pedir a una compañera que me dé la respuesta para que ustedes puedan comparar.
esta dinámica pues les va a ayudar a lo que es repasar su comprensión literal. Entonces pues vamos a empezar. La primera pregunta es ¿qué son Ana y Patti? 5 segundos a partir de ahora. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, espero tenga su respuesta. Ahora le voy a pedir a mi compañera Génesis que por favor me dé la respuesta. Según el texto, Ana y Patti son hermanas. Es correcto. Espero que tu respuesta haya sido igual que la de Génesis. Voy a formular la segunda pregunta, que es ¿cómo las ven sus compañeros, tanto a Ana como a Patti? Tienes 5 segundos a partir de ahora. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. Ahora le voy a pedir a mi compañera Marian que me dé la respuesta correcta. Según el texto, sus compañeros ven a Ana pues amable, merecedora de aprecio, mientras a Patti la ven seria, retraída y callada. Ok, es correcto. Espero que sus respuestas hayan sido igual que las de mis compañeros. Esta dinámica, pues como les dije, les va a ayudar a repasar su comprensión literal. Si se pudieron dar cuenta, las respuestas son súper concretas y son súper explícitas porque están en el texto. Vamos a seguir un ejemplo de nivel literal un poco diferente. Entonces es una fórmula médica para a este se le formularon 4 diferentes medicinas. Principalmente se le formuló la ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas, o celtamivir, 65 miligramos cada 24 horas por 15 días, y paracetamol 500 miligramos cada 2 horas, y una aspirina Protex cada 24 horas por un mes. Entonces, pues en este ejemplo no es necesario hacer preguntas o... Otro ejemplo de nivel literal sería una receta de cheesecake, que sería 225 gramos de queso de crema, 100 gramos de azúcar, media cucharita de vainilla, 250 gramos de crema fraiche, 250 gramos de nata para montar y 4 hojitas de gelatina. En este ejemplo pues no necesitamos de ninguna pregunta, ya que es una receta y ya viene muy explícita y solamente hay que seguir la receta al paso. Último ejemplo de comprensión literal tenemos este. Ayer tarde, al salir de la escuela, fui a visitar a mi maestro enfermo. El trabajo excesivo le ha hecho enfermar. 5 horas de lección al día, luego 1 hora de gimnasia, luego otras 2 horas de escuela de adultos por la noche, lo cual significa que duerme muy poco, que come al vuelo y que no puede respirar siquiera tranquilamente de la mañana a la noche. No tiene remedio, ha arruinado su salud. Esto dice mi madre. A continuación, haré 2 preguntas. La primera es ¿por qué estaba enfermo el maestro? Y la segunda era ¿cuántas horas dedicaba a la enseñanza a los adultos? Para responder estas 2 preguntas tendrán para cada una 5 segundos. Bueno, las respuestas son: la primera, ¿por qué estaba enfermo el maestro? Por el trabajo excesivo. Y la segunda, ¿cuántas horas dedicaba a la enseñanza de adultos? 2 horas. Si respondió las 2 bien, quiere decir que tiene un buen nivel de comprensión literal, y si no, a seguirlo intentando con la ayuda de este video. Ok, muchas gracias por su atención. Espero que este video explicativo sobre el nivel literario haya sido de mucha ayuda. Los ejemplos hayan sido muy claros. Recuerden pues seguir repasando el nivel literario como los otros niveles que son sumamente importantes para la comprensión lectora. Muchas gracias.